Hey, ¿qué onda? Sí, ya sé que ya debía este video desde hace rato porque si no se acuerdan, la primera parte la subí hace ya 2 años, el 30 de mayo del 2023, y en esta ocasión vamos a ver varios temas peculiares. Quiero que vean este iceberg de aquí, uno de los más usados a la hora de hablar de los media de México. Estos temas de aquí los voy a explicar, pues el resto ya lo han visto en diferentes videos de mi canal o de otros usuarios. Este es uno de los materiales más teorizados de México. Hasta hace un tiempo atrás volvió a revivir este tema, pues radica en Capulina, un actor, guionista y cómico mexicano, y sé que mi público es muy joven y seguramente no saben quién es este personaje, y digo, yo tampoco sé mucho, pues no había ni nacido cuando muchas de sus producciones habían salido. La cosa está que Capulina, mejor conocido como Gaspar Enaine, se decía que tenía ciertos contactos o que era bastante influyente, creándose así una especie de leyenda urbana, y se dice que el actor tenía un lado oscuro y que poseía una polémica videoteca que involucraba a figuras del cine mexicano en situaciones comprometedoras. Se dice que Capulina disfrutaba de organizar grandes y lujosas fiestas a las que asistían celebridades del cine mexicano de esos tiempos. Sin embargo, la leyenda cuenta que conforme avanzaba la noche, algunos de los invitados se retiraban a una habitación secreta, donde realizaban todo tipo de actividades en grupo, algunas siendo sexuales, mientras todo quedaba documentado en video, sin que los invitados supieran. Se podría decir que Capulina era un P. Diddy mexicano. Suena cagado, yo lo sé, pero también se dice que llegaron a haber contenidos de tipo snuff. Esta leyenda urbana regresaría a darse a conocer debido al nieto hambriado de Capulina, pues al hacer videos donde se colgaba de la fama de su abuelo porque corregía a la gente de no haber hecho bien el gesto de su abuelito correctamente, así es, esta cara de aquí. Y también de aparentemente vender diferentes mercancías alias capupaquetes, pues a la gente le entró esta curiosidad de que posiblemente el nieto de Capulina supiera algo de esta videoteca, porque es la única persona que tal vez podría dar algo de información, y diversos memes se hicieron al respecto, pues nuevamente una de las leyendas urbanas de este actor había revivido, y yo la verdad no sé quién compraría esta madre. De ser cierta esta leyenda, el actor habría contado con una enorme colección de videos súper comprometedores, y se dice que aún siendo algo secreto, su compañero Marco Antonio Campos Contreras, mejor conocido como Viruta, llegó a descubrirla, causándole tanta incomodidad que esta habría sido la razón principal por la cual decidió dejar de trabajar junto a Capulina, llegando a desarrollar un repudio hacia él. Pero esta es una teoría y las razones de dejar de trabajar con Capulina serían otras, pues ambos actores ya fallecieron hace un rato. Si se preguntan cuándo surgió este aparente Lost Media, fue poco después de que Capulina falleciera en 2011, hace ya 14 años atrás. No existe evidencia o testimonios de que esto haya ocurrido al 100%, por lo que es un tema mafufo, así que esta historia se mantiene como un rumor y como uno de los casos de materiales perdidos más oscuros del cine y televisión mexicana, aunque el tema es inexistente, pues no hay ninguna evidencia de nada, y dudo mucho que el nieto de Capulina vaya a responder esto. Este siguiente tema es un aparente episodio perdido que se dio a conocer por 2018 y que mucha gente asegura haberlo visto, pero está más que comprobado que se trata de un creepypasta, pues este se trata de un episodio perdido de El Chapulín Colorado, siendo llamado Chapulín Universal, que aparentemente era uno de esos episodios de cruce de realidades con El Chavo del Ocho, pero que debido a la trama del capítulo este no saldría porque aparentemente afectó al equipo de producción. La historia inicia con el señor Barriga sentado en el segundo patio de la vecindad. Se le podía ver leyendo una carta con una evidente preocupación en su rostro. Posteriormente la guardaría en su maletín y pronuncia la clásica línea: "Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme?". El Chapulín Colorado entra en escena trayendo consigo un elemento nunca antes visto. Se trataba de una banda de color verde que rodeaba su brazo izquierdo, y su función se iba a dar a conocer en el capítulo minutos más tarde. El señor Barriga
Barriga pasa a contarle al Chapulín que su hijo Ñoño ha sido secuestrado y piden una enorme cantidad de dinero a cambio de devolverlo sano y salvo, siendo esto una trama un tanto oscura para el mundo del Chavo. El Chapulín le dice que debe pagar el dinero que le piden por el rescate, sin siquiera dudarlo, pues la vida de su hijo vale más que todo el dinero del mundo, pero el señor Barriga responde que es una cantidad exorbitante, imposible de conseguir, y que aunque don Ramón quisiera pagar los meses de renta que debe, no podría conseguir tanto dinero. Luego el Chapulín se ofrece a conseguir el resto del dinero que falta, y de su bolsillo saca unas cuantas monedas y empieza a contarlas, siendo aparentemente un chiste para romper un poco la tensión, siendo el único elemento de comedia de este aparente episodio. Posteriormente el Chapulín y el señor Barriga se teletransportan a diferentes mundos en busca de Ñoño, y lo hacen gracias al brazalete verde del Chapulín Colorado, el cual debuta en este episodio. La razón de por qué este supuesto episodio perdido nunca fue emitido fue porque durante su producción aparentemente ocurrieron una seguidilla de cosas u accidentes, como que algunos camarógrafos entraron en crisis nerviosa, o que el propio Edgar Vivar le contó a un amigo que tenía pesadillas con la trama del episodio, entre más mafufadas. Y es que mucha gente sí se creyó que este episodio perdido existía, y siempre venía acompañada con estas imágenes, con la aparente duración del episodio, donde si prestan atención notarán que son fotos editadas, porque en unas se ven más HD el señor Barriga y en otras el Chapulín se ve en peor calidad. Y me olvidé de mencionar que el final de este Lost Media Creepypasta se dice que gracias a la escasa información difundida en la Deep Web podemos conocer su historia. Esto, no sé, me huele que lo escribió un niño. Parece que al autor no le gusta que le digan nada porque te llama mamador, y como tal es un tema de Lost Media que no existe. Nuevamente viene de un iceberg. Aquí decidí juntar dos temas, pues ocurren en el mismo periodo de tiempo, pero también son temas muy quemados de los media mexicana, así que seré lo más breve que pueda. La masacre de Tlatelolco fue uno de los acontecimientos más oscuros vividos en México, pues personas que pertenecían a un movimiento social que criticaba el autoritarismo y la represión del gobierno mexicano exigían libertad y autonomía, y al ser un movimiento estaba conformado por diversas personas y se encontraban los maestros y directivos de la UNAM, padres de familia, vecinos de los complejos de la Plaza de las Tres Culturas, quienes refugiaban estudiantes y a gente inocente, que debido a lo que sucedería después terminó en la desaparición, captura y asesinato de muchas personas, siendo el saldo de víctimas desconocido aún en la actualidad, pues fue una gran cantidad de gente la que participó, incluyendo a los responsables, siendo militares y algunos elementos del batallón Olimpia, y como sabrán, en ese mismo año de 1968 se llevaría a cabo los Juegos Olímpicos en México, por lo que al ver manifestaciones esto daría muy mala imagen a los extranjeros, por lo que el gobierno, para limpiar un poco las calles, fue que provocó esta masacre, pues una semana después se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos, donde todos aparentemente habían olvidado lo sucedido hace una semana atrás. De lo que se dice del material es que el gobierno federal le encargó a Servando González la filmación de lo que ocurriera en ese fatídico día de 2 de octubre. Según se cuenta, se usaron 8 cámaras a reflex de 35 milímetros y telefotos de alcance de 400 milímetros. Posteriormente, Servando colocó las cámaras en los pisos 17 y 19 de la torre, donde se ubicaba la Secretaría de Relaciones Exteriores para filmar todo el acto. En cuanto se notó la calma, la filmación fue a pasar a los estudios Churubusco para su edición, pero es en ese momento que aparentemente las películas fueron recogidas por los militares, que posiblemente se las entregaron a los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría, y se teoriza que Servando González guardó silencio del oscuro hecho, pues no quería tener problemas con nadie, pero gente muy cercana a él declaraban que se adjudicaba la grabación al punto de vanglorizarse por semejante hazaña, así que lo anterior de haber guardado silencio podría ser un rumor, debido a lo siguiente, y es que durante los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, González fue el responsable de la filmación de los Juegos Olímpicos de México de 1968, y como reconocimiento de su trabajo fue premiado con el puesto de director general del Departamento de Cine
de la presidencia para el sexenio de Luis Echeverría, así que de haber sentido miedo de meterse en problemas con el gobierno, no hubiera aceptado participar. Y como se trata de un material bastante viejo, es normal que existan varios rumores acerca de las grabaciones. Se dice que para evitar su investigación por parte de la sociedad, las cintas fueron almacenadas en la Cineteca Nacional bajo nombres falsos, según palabras de Servado González, quien, como se dijo, se adjudicaba la filmación como un trofeo ganado por ser leal a las palabras del gobierno. Pasados unos 20 años, en los años de 1982, la Cineteca sufrió un incendio a causa de un aparente cortocircuito que terminó con la pérdida de muchas películas, en las cuales se cree que estaban estas filmaciones. Este evento trágico también ha sido el centro de atención para diversas teorías de conspiración mexicana. De ser verdad, se desconoce si las cintas sobrevivieron al incendio de la filmoteca o si estas fueron hurtadas en su momento. Lo único que se sabe es la declaración de González sobre que las películas fueron resguardadas bajo otros nombres, haciéndolo más difícil su localización. Al tratarse de un hecho lamentable y oscuro de la historia mexicana, es posible que las filmaciones estén en completo secreto, o seguramente, y por cómo pasaron las cosas, realmente estén eliminadas por completo, estando perdidas en la actualidad. El gobierno de ese entonces se mantuvo con mano dura para conservar una imagen limpia, al punto de que todo material gráfico pasaba por revisión, y es ahí cuando tenemos que regresar a ese mismo 2 de octubre de 1968, pues aparentemente mientras se desarrollaba este conflicto en Tlatelolco, el reportero de noticias Jacobo Zabludovsky en su noticiero de 24 horas diría que ese 2 de octubre fue un día soleado, esto para minimizar lo ocurrido en ese día, aunque aquí inician las discrepancias. En 1968 no existía el noticiero de 24 horas, esto fue creado 2 años después, en 1970, entonces ¿por qué la gente asegura que sí ocurrió esta frase mítica? Pues en muchos videos de icebergs lo han dicho, pero no suelen explicar si fue real o no, y es que este caso se trata de una combinación de cosas. Para empezar, esto aparentemente ocurrió en el noticiero vespertino de las 6:45 de la tarde y que se vio por el canal 4, pero lo ocurrido con Tlatelolco fue a las 6 y el horror terminó pasadas la medianoche, por lo que hace poco probable que Jacobo Zabludovsky haya dicho esa frase debido a que el acontecimiento estaba pasando al mismo tiempo que el noticiero, así que seguramente lo habría dicho en el programa de el día siguiente, pero el detalle es que en ese momento no existía 24 horas y Jacobo aún no era presentador de ese programa, y si bien mencionan que su primera aparición en televisión fue en los años 70, la verdad es que desde 1950 ya estaba en televisión con el noticiero Notimundo, y en 1965 condujo su diario Nescafé, donde se daban las noticias más importantes con un tono optimista y alegre, así que no pudo haber dicho esa frase porque no cuadran los tiempos, aunque se dice que pudo haber sido emitida por radio, pero de esto no hay nada. De lo que sí se dice es que seguramente lo del día soleado sí lo pudo haber dicho Jacobo, pero en otros acontecimientos similares, como el halconazo de 1971, también conocida como la masacre de 10 de junio, donde nuevamente hubo estudiantes, maestros y padres de familia, pero puede tratarse de memoria colectiva y que hayan confundido los hechos, pues si bien se le adjudica la frase a Jacobo, no hay ninguna evidencia de esto, pues también las grabadoras caseras no eran muy populares, por lo que no se tiene ninguna grabación, además de que las diversas cosas hace que esto no cuadre del todo, haciendo que pierda bastante veracidad. No se sabe si Televisa tenga algún material de esto, pero de tenerlo, olvídense de que lo vayan a hacer público, así que si preguntan, sí, esto podría ser fácilmente uno de esos casos de los media bastante distorsionados, pues si bien mencionan siempre a Jacobo con la frase del día soleado, también otras personas aseguran que la pudieron haber dicho, como Pedro Ferri Santa Cruz, compañero de Zabludovsky, o que fue Agustín Barrios Gómez del programa Mesa de Celebridades. También se menciona a Guillermo Vela o Jorge Saldaña del noticiero Variedades de esa época, pero no hay nada.
pues se menciona que el 3 de octubre de 1968 Jacobo recibió una llamada de Gustavo Díaz Ordaz, el entonces presidente de ese momento. Le dijo que por qué estaba usando una corbata negra, pues si saben esto es un significado de pérdida o de luto, pero en otras versiones se dice que fue Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre Azcárraga, el cual le preguntaría por qué usaba corbata negra. Otra cosa a mencionar es lo del 3 de octubre, un día después de la masacre, donde nuevamente mencionan a Jacobo, quien aparentemente minimizó lo ocurrido el 2 de octubre, donde aparentemente Jacobo dijo que en Tlatelolco ocurrió un zafarrancho con algunos heridos, pero como ya mencioné hace rato, esto no pudo haber ocurrido porque no dan los tiempos, por lo que se trata de un caso inexistente en los media, pues las cosas cambian de una versión a otra, por lo que únicamente son rumores de la gente que no recuerda muy bien cómo ocurrieron las cosas. Ya para cuando están viendo este punto me encontraba editando y como último dato que encontré es que hasta apenas el pasado 2 de octubre del 2024, Javier López Dóriga en su noticiero por Radio Fórmula declaró que la frase "hoy fue un día soleado" jamás fue dicha por Zabludovsky. Y es que Joaquín y Jacobo se conocían desde hace rato, hasta tienen una foto de cuando recién iniciaba 24 horas. Joaquín explicó que el noticiero de la noche lo daba TV Excelsior, conducido por Ignacio Martínez Carpinteiro, mientras que Jacobo Zabludovsky tenía el noticiero de General Motors a las 8 p.m. Según Joaquín, para esas horas no se tenía información de lo ocurrido en Tlatelolco, solo se tenía de información que eran unos, entre comillas, disturbios. Con esto Joaquín López Dóriga asegura que esta frase atribuida a Jacobo Zabludovsky es falsa y la declara como una infamia. Este es uno de esos temas curseados que juntan diferentes cosas, tanto cosas un tanto chistosas como algunas un tanto densas, pues el Lord Nazi ruso es todo un personaje, además de ser el único caso moderno de este video. Durante 2017, un ciudadano ruso y youtuber llamado Alexei Makiv, conocido como Alex Time, se la pasó días molestando a ciudadanos de Cancún, México, pero esto iría escalando poco a poco. Su comportamiento era despectivo hacia la sociedad mexicana, además de tener cierto gusto por el Partido Nacional Socialista, dándole así el apodo de Lord Nazi ruso. Se le atribuyó el apodo de Lord porque normalmente por esos años era fácil de encontrar videos de señoras y señores diciendo burradas, dándoles el apodo de Lord o Lady, mayormente siendo videos graciosos. En cuanto a la historia de este personaje, es un tanto curiosa. Alexei habría de nacer en Electrostal, en la región de Moscú. Cuando era adolescente se sometió a un examen psiquiátrico. En 2003 fue puesto bajo responsabilidad administrativa y alrededor del 2013 comenzó a comportarse de maneras erráticas, donde atacaba injustamente a los residentes de la ciudad. Grabó su comportamiento grosero y desordenado y lo publicaba en internet, donde la gente de Rusia llegó a toparse con esta persona en diferentes ocasiones, mirándolo grabarse mientras molestaba a otros, y como resultado ganó mucha popularidad en ciertos círculos de muy entre comillas creativos. La policía abrió 2 veces una causa penal contra él, pero sin éxito. Pasó un mes en el hospital psiquiátrico, del cual salió sin ningún diagnóstico serio, lo cual era extraño sabiendo que Alexei era de todo menos estable. También Alexei llegó a asegurar que la gente que lo rodeaba lo perseguía, o que tramaban cosas contra él, o que lo provocaban, teniendo lo que se denomina como síndrome de persecución. Alexei estaba haciendo de las suyas en las calles, por lo que hasta los propios rusos se estaban cansando de él, porque eran numerosas las llamadas que se le hacían a la policía, y por más veces que lo mandaban a los psiquiatras, no parecían encontrarle ningún padecimiento. Así que posteriormente en 2015 tomó la decisión de irse a México, y ya en México se siguió comportando igual, donde Alexei se terminaría ganando el rechazo de la población mexicana, además de ser el protagonista de sus numerosos videos donde se pone a discutir con las personas de la calle. Monkey, you animal, you incenso tu madre esta.
y la mayoría de veces era él quien iniciaba estos conflictos. Y sí, muchas veces fue grabado en sitios públicos, como la vez que fue a un banco y se puso a decirle un montón de cosas a la gente, donde muchos se reían y otros estaban aterrados, pues eran más frecuentes los encuentros con Alexei, y esto escaló tanto que el 19 de mayo del 2017 fue linchado debido a la ira de los afectados en una colonia popular de la ciudad. Así que el material perdido en cuestión radica en los videos de esta lincha, pues son grabaciones que fueron eliminadas hace ya un rato, pues muchas de estas grabaciones fueron transmitidas por Facebook Live, y como saben, transmitir algo así iba a ser eliminado poco después. Solo se conservan algunos fragmentos editados por periodistas y recopilaciones con censura. Las imágenes muestran a una multitud intentando ingresar a la casa de Alexei en la que estaba escondido, mientras escuchaban gritos como "Viva México" y "Ni Putin te va a salvar". También se registró el momento en el que Alexei ataca a Carlos Eduardo, un joven de 20 años, donde Alexei le daría un cuchillazo mortal justo cuando llega la policía. Además, se grabó cuando el criminal fue llevado en estado crítico por las autoridades, rodeado por una multitud enfurecida, y la recogida del cuerpo de Carlos Eduardo. Posteriormente, Alexei fue encontrado culpable por el delito de homicidio, sentenciado a 37 años de prisión y una multa de 500,000 pesos mexicanos, estando aún en la actualidad en las rejas. De este personaje hay varios videos en internet subidos en YouTube, pero de este acontecimiento están perdidos, y con justa razón, pues es algo gráfico lo que se vio en esa transmisión. De lo que sí se tienen son también algunas fotos donde se puede ver realmente que la gente estaba bastante enojada con este ruso. Dada la naturaleza del material, muy dudosamente creo que se vaya a recuperar. Este tema es uno de esos casos que no se pueden comprobar de ninguna manera si fue verdad. Este material básicamente radica en la autopsia de Paco Stanley. En resumen, Paco Stanley era un presentador carismático de la televisión, siendo conocido por su programa Pácatelas, donde ocurrió el incidente de la bolsa de coca de Mario Besares. Y bueno, miles de teorías surgieron con ese incidente. Posteriormente sería despedido junto a su compañero Mario Besares y terminarían estando en TV Azteca. Poco después de haber grabado su último programa de una tras otra, irían a almorzar, y después de haber terminado de comer, de forma repentina Paco Stanley sufriría un altercado, pues habría de recibir múltiples disparos, falleciendo así el 7 de junio de 1999, poco después de haber estado en el restaurante El Charco de las Ranas. No entraré en el terreno de las teorías, pues son muchas, y a pesar de que se sabe de que Paco Stanley no era una paloma inocente, el tema ha sido más que hablado. Como es de esperarse, este trágico evento sería dado a conocer ampliamente, donde diversas noticias y reportajes se habrían hecho, y lo que nos trae aquí es la aparente filtración de la autopsia de Paco Stanley, la cual se dice que fue mostrada en algunas transmisiones de televisión, y como este incidente era bastante visto, además de tratarse de un acontecimiento bastante triste sobre uno de los conductores más carismáticos que tuvo la televisión, se tiene la creencia que también fue televisada la revisión del cuerpo de Paco Stanley, donde se decía que también hicieron diversos análisis y daban los puntos de vista sobre lo ocurrido. Esto, como ya mencioné atrás, no se sabe si fue verdad, aunque en diversos medios aseguran que sí fue mostrado en esos años de 1999, pero lo raro y lo extraño radica en que, como es algo de una autopsia, no debería ser mostrado, debido a que se le considera evidencia criminal, pero se dice que fue mostrado en televisión para la finalidad de mostrar hallazgos posteriores a las autoridades, y que supuestamente fueron mostrados fragmentos cortos e imágenes de la grabación, siendo material usado para algunos noticieros, pero nuevamente no hay nada que confirme esto. Puede que se trate de un recuerdo borroso de mucha gente, y también los periódicos de esa época sí llegaron a mostrar una que otra foto de cómo estaba el cuerpo de Paco Stanley, pero eran fotos tomadas justo el día del altercado, así que de tratarse de un recuerdo colectivo, seguramente se trate de una de esas noticias de periódico, aunque dependerá mucho que opinen, pues yo creo que esto nunca llegó a ser transmitido en televisión, tratándose de un caso inexistente de los media, pero de ser real, esto debe haber sido bastante extraño para esa gente que estaba comiendo mientras lo veía.
Este es uno de esos casos bastante densos de México, además de ser uno de los casos también que se dieron a conocer hasta en Estados Unidos y fue ampliamente televisado hasta en otras cadenas televisoras de Latinoamérica. En el rancho de Matamoros, México, había señales de carnicería de seres humanos por todos lados. El cobertizo era el lugar donde se llevaban a cabo las torturas. Para esto debemos conocer a Adolfo de Jesús Constanzo, conocido como el padrino de Matamoros o el jefe brujo. Fue un criminal serial de origen cubano, famoso por sus extrañas prácticas de brujería vudú africana y sus relaciones con la alta sociedad mexicana. Constanzo, junto a su entonces pareja Sara Aldrete, lideró el grupo criminal denominado como los narcosatánicos, quienes operaron en México durante la década de los 80s. Fueron conocidos por secuestrar personas para sus rituales de brujería. El criminal cometió al menos 13 asesinatos confirmados, pero es sospechoso de otras 26, pero el número de afectados totales del grupo es desconocido. Pero ocurriría algo que rápidamente los pondría en la mira de la policía, pues el 14 de marzo de 1989, Mark Kilroy, estudiante de la Universidad de Austin, Texas, fue capturado por la banda de los narcosatánicos, quienes procedieron a ejecutarlo por órdenes de Adolfo Constanzo, pues este buscaba a un joven estadounidense e inteligente con el que pudiera realizar un acto ritual de brujería palo mayombe. Y es que esta brujería de palo mayombe, al ser de santería africana, se supone que te da beneficios personales de un espíritu muerto, así que Adolfo esperaba tener la inteligencia de Mark junto a algunas otras características. La desaparición del joven atrajo el interés de los gobiernos mexicano y estadounidense, resultando en una investigación que vinculó la desaparición del joven con las prácticas del grupo criminal de Adolfo Constanzo. Así, el 9 de abril de ese año, un operativo mexicano lograría capturar a Serafín Hernández García y a otros miembros del grupo, quienes colaboraron con la desaparición de Kilroy. Los involucrados aseguraron que su cuerpo, junto al de otras víctimas, se encontraban enterrados en el rancho de Santa Elena en Matamoros, Tamaulipas. Serafín también informó que los líderes del grupo eran Adolfo Constanzo y Sara Aldrete. La policía inició otro operativo para inspeccionar el lugar 2 días después, siendo el 11 de abril de 1989 cuando un operativo se dirigió al rancho de Santa Elena, donde la policía mexicana encontraría algunas de las escenas más horribles jamás vistas, pues la secta realizaba diversas prácticas de brujería con sacrificios humanos, donde se encontraron un total de 17 cuerpos enterrados y también herramientas y objetos usados en esas prácticas. Algunos de los policías dijeron que esto era lo más cercano a una carnicería para humanos, y es que la verdad la mayoría de las fotos son bastante gráficas, por eso me limité a no poner nada bastante gráfico. El acontecimiento se dio a conocer por diferentes medios. Los periódicos nacionales e internacionales cubrieron la noticia, teniendo un alto impacto y relevancia en los medios públicos. Los medios nacionales dieron una cobertura al hecho y las escenas fueron transmitidas por televisión pública a nivel nacional, siendo una noticia que tuvo tanta relevancia dentro y fuera del país, siendo tal vez uno de los momentos más oscuros transmitidos por televisión, pues daba a mostrar que a veces hay que temerle más a otra persona, pues son capaces de hacer cosas impensables. La escena del crimen fue registrada en reportes periodísticos de otros países, donde mucha gente de la zona también participó ayudando a buscar posibles cuerpos. Hasta tuvo que llegar el procurador general de Texas, Jim Mattox, para ver lo acontecido, donde se le tomó una foto donde se le puede ver observando una especie de olla con múltiples huesos y lo que parecía ser carne humana. Las fotos tomadas fueron vistas por diversos periódicos mexicanos y estadounidenses, pero las grabaciones de los noticieros mexicanos no están disponibles en su totalidad, estando en su gran mayoría parcialmente encontradas, a comparación de los noticieros estadounidenses, donde es más fácil de encontrar notas completas, pues el caso de Kilroy figura entre los casos de desaparición más oscuros de Estados Unidos. También tengo que agregar que este caso es el más oscuro en cuanto a los media mexicana. Realmente es grotesco.
Y hasta aquí el video de hoy. Sé que fueron temas más de mitos y leyendas, pero estos siempre están presentes en México. Aún así le doy las gracias a los miembros del canal y a los busters del servidor de fans por el apoyo, se les agradece un montón. También le agradezco a mi dibujante Jane por el dibujo de la miniatura. De mi parte sería todo, espero que les haya gustado el video, cuídense y suscríbanse. Mi nombre es Demi y nos vemos en otro video. Adiós.